Y en esta mañana vamos a continuar la serie que hemos venido predicando las últimas 2 semanas, que lleva por título Unos a Otros, la vida en la iglesia. Esta sería la parte número 3 y realmente la parte final sería la última parte que haríamos de este tema. Aunque quizás podríamos continuar hablando más de esto en otra sesión o 2 sesiones más, porque honestamente es un tema muy profundo, pero quisiera ya cerrarlo en esta mañana y entiendo de que hemos podido aprender bastante respecto a esto. Una cosa que nosotros entendamos, y yo creo que ha sido evidente en las últimas 2 predicaciones que hemos escuchado de este tema, es que la vida en la iglesia es gobernada, la vida entre hermanos en Cristo, hermanos en la fe, es gobernada por el principio de amor. El amor de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas es lo que gobierna nuestras relaciones y nuestras acciones los unos a los otros en el contexto de la iglesia. Nosotros como creyentes somos y venimos a ser distinguidos por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y eso es claro en la Escritura, lo hemos ya visto anteriormente, aún dentro de esta serie hemos visto que la palabra nos ha hablado a nosotros que tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús mismo dijo que el amor que nos tenemos los unos a los otros es una evidencia clara de que somos sus discípulos. Allá en el capítulo número 13 de Juan, versos 34 y 35, Jesucristo dice: este mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Así que el amor, mi amado hermano, es la característica distintiva de los hermanos en la fe. Es lo que viene a ser ahora el principio que gobierna todo lo que nosotros hacemos. Lo hacemos dentro de la iglesia, bajo la guianza, bajo el gobierno y bajo la cobertura del amor que debemos tenernos los unos a los otros. Y entonces a través de la Escritura del Nuevo Testamento vamos a encontrar una y otra vez mandatos constantes a que nos amemos los unos a los otros, a que busquemos amarnos, pero no solamente en palabras, sino también en hecho, y que aprendamos a demostrarnos ese amor los unos a los otros, que andemos en amor de la manera en que Cristo nos amó a nosotros. Nosotros tenemos que amarnos los unos también a los otros. Entonces, si nosotros permitimos que el principio de amor sea lo que gobierne, mi amado hermano, nuestra vida en la iglesia, entonces se va a hacer muy fácil de nosotros poder cumplir con los mandatos que la palabra nos da a nosotros respecto a cómo debemos tratarnos los unos a los otros. Si yo realmente estoy amando a mi hermano, si yo realmente te amo, no va a ser pesado para mí el cumplir con lo que la Escritura me dice que yo cumpla respecto a cómo yo debo tratarte. El que ama demuestra ese amor con sus acciones. Y entonces, la congregación de los santos no viene a ser una obligación, no viene a ser una tarea que usted tiene que cumplir simplemente por cumplirla, sino que se convierte en un deleite en su vida. El día jueves nosotros estábamos en el servicio del jueves, estábamos hablando respecto al Salmo 16 y estábamos meditando en el Salmo 16. Y una de las cosas que el salmista en el Salmo 16 dice en el verso número 13, lo siguiente dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. Y yo le preguntaba a los hermanos: ¿quiénes son los santos que están en la tierra? Los santos que están en la tierra son ¿quién? Los santos de Dios, los hermanos en Cristo, aquellos que hemos sido salvos, aquellos que hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido traídos a la luz en Cristo Jesús. Son los santos. Y el salmista dice, de aquí está bien hablando, dice: con los santos de Dios, con ellos está ¿qué? Mi delicia. Así que la congregación, mi amado hermano, la iglesia para un creyente que ama a Dios y ama a sus hermanos, no es una obligación, sino es un deleite. Los que son padres aquí saben esto. Que usted le dice al hijo: haz esto, y muchas veces usted tiene que apretar los tornillos para que lo haga. Es la verdad. Nene, te toca sacar la basura. Ay. Y parece como si usted lo mandó a caminar 4 millas. Tiene que subir la montaña con un bulto en la parte de atrás de 100 libras pesado. Nene, lo que tiene que sacar la basura allá afuera nada más. Porque es como una tarea. Entonces las tareas a nosotros como que nos pesan, ¿verdad que sí? No, es la realidad, vamos a ser honestos. No solamente los niños, todos ustedes te pasan lo mismo también. ¿O cuánto a ustedes les gusta fregar los platos? ¿Verdad que sí? Ay, tengo que fregar. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Yo
Yo le doy gracias al Señor por los lavaplatos, los dishwashers, porque son una bendición. Son una bendición que simplifica nuestra vida mucho. Pero el punto es que las tareas muchas veces como que no son cosas que nos agradan hacer, sino que son cosas que las hacemos por necesidad, porque no nos queda otro remedio. La iglesia, la congregación de los santos, mi amado hermano, el amarnos, el estar juntos, aunque es un mandato bíblico, claramente es un mandato porque la palabra nos dice a nosotros que tenemos que congregarnos y tenemos que hacerlo, no podemos descuidar eso. No debe ser como una tarea en el sentido de que yo pues cumplí, sino que debe ser un deleite. Un deleite para mí, el yo me gozo estar con mis hermanos en la fe, el yo extrañar a mis hermanos en la fe, el yo desear estar con ustedes, el yo anhelar verlos. Cuando a veces algunos de ustedes faltan, yo los extraño. Y cuando yo estoy, a veces que he tenido que salir de viaje, cuando me tomo mis vacaciones con mi esposa y nos vamos a pasear y vamos a Puerto Rico y otro lugar. El día domingo, puede preguntar a mi esposa, el día domingo estamos ella y yo hablando de cómo estamos extrañando estar aquí. Estamos de vacaciones, pero estamos pensando en ustedes, porque anhelamos estar con ustedes, queremos verlos. Entonces, el punto es que la vida en la iglesia debe ser gobernada por el amor y debe ser realmente un deleite. Un gozo. No debe pesarme, mire, no debe pesarme yo estar con los hermanos en la fe. No debe pesarme. Y si me pesa, escuche bien, y si me pesa, examine su corazón, por favor, para descubrir por qué le pesa. Muchas veces la razón por la cual nos pesa es porque quizás hay un pecado oculto en mi vida que lo estoy atesorando y el pecado se convierte como un grillete atado a mis pies que no me deja andar libremente. O quizá hay una actitud en mi corazón que hay que resolver. O quizá hay un problema de disgusto que tengo que tratar. Quizá hay una raíz de amargura, de enojo que tengo que tratar con ella. Porque si me está pesando el yo estar con mis hermanos en la fe, quiere decir que hay un problema en mí. Hay un problema en mí que tengo que examinar a ver qué es lo que hay que sacar. Acuérdense que el principio bíblico respecto a esto es, antes de tú sacar la paja que está en el ojo de tu hermano, saca la viga que hay en el tuyo. Así que el principio ahí es, examínate a ti primero. Entonces, si me pesa la comunión con los santos, lo primero que yo tengo que hacer es examinarme a mí mismo, a ver qué es lo que hay en mí, que hay que corregir, para que ahora deje de ser una carga el vivir en el amor que debemos tener, ¿no? Y se convierta en una delicia. En una delicia, tal como dice ahí David en el Salmo 16, verso 3. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Estamos observando ahora una serie de mandatos que la Biblia nos da a nosotros que debemos cumplir. Y el título de esta serie, Unos a Otros, específicamente porque la Biblia en el Nuevo Testamento vemos que nos dice que hagamos cosas los unos a los otros o los unos por los otros. Es importante que entendamos que esos mandatos de unos a otros solamente pueden ser cumplidos dentro del contexto de la iglesia. Y yo hace una semana atrás, la semana pasada creo que fue, les decía a ustedes que es imposible que un creyente pueda ser creyente separado de los hermanos en la fe. Dios no hizo al creyente para ser una persona separada de una comunidad de creyentes. Porque la única manera en que yo puedo cumplir estos mandatos de unos a otros es estoy dentro de una comunidad en donde yo puedo cumplir esos mandatos. Yo no puedo practicar mi fe sentado en mi casa viendo el mensaje desde el televisor. Eso no funciona así. Mucha gente hoy día quiere un evangelio de microondas. Y quieren una iglesia de microondas. Prendo el televisor, escucho el mensaje y ya resolví el asunto. No, mi hermano, Dios demanda y quiere que nosotros estemos involucrados dentro de una familia. Involucrados dentro de una comunidad de fe, de una congregación local en donde podamos cumplir estos mandatos de los unos a los otros. ¿Qué hemos visto hasta ahora? La palabra nos dice a nosotros que tenemos que estar dedicados los unos a los otros como un compromiso de familia. Debemos darnos preferencia los unos a los otros, que eso quiere decir ser rápidos en reconocer a nuestros hermanos en la fe, honrar a nuestros hermanos en la fe. Debemos tratarnos unos a otros con imparcialidad, o sea, sin preferencia. Debemos tratarnos iguales. No porque el hermano tiene más dinero que yo o yo tengo más dinero que él, lo vamos a tratar diferente. No porque él sea de un país o de otro, nos vamos a tratar diferente. No porque él tenga un color de piel o otro, nos vamos a tratar diferente. O porque tenga un nivel de educación más alto o más bajo, vamos a tratarnos diferente. No pueden haber preferencias en la casa del Señor. Debemos entonces también aprender a aceptarnos unos a otros de la manera en que Cristo nos aceptó. Yo tengo que aprender a aceptar a mis hermanos en la fe. También hablamos de que no podemos juzgarnos los unos a los otros. Y cuando decimos eso estamos hablando de no juzgarnos por cosas secundarias. Claramente entendemos que hay principios bíblicos que
que nos guía a nosotros. Y si hay alguna condición de pecado en la vida de una persona, nuestra responsabilidad como iglesia, mi responsabilidad como pastor y la responsabilidad de ustedes como hermanos, es nosotros ir a esa persona a ayudarle a salir de esa práctica. Y ejercemos un juicio de acuerdo a la palabra por la práctica de pecado. Mas, sin embargo, lo que está fuera de la palabra no puede convertirse en un asunto de juicio. Yo no puedo juzgar a mi hermano por cosas secundarias que no tienen nada que ver con el evangelio y la santificación de nuestras almas, ¿ok? Debemos aprender también a ser generosos, pero ser generosos sin quejarnos, sin murmuración, sin estar diciendo, hoy tuve que darle esto al hermano. No, si lo diste, dalo y no te quejes. Seamos hospitalarios, seamos generosos con los hermanos en la fe, pero sin murmuraciones. Tenemos que aprender a servirnos los unos a los otros usando los dones que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros hemos recibido un don y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de administrar ese don para su gloria y para la edificación de los hermanos en la fe. Y por último, la semana pasada estuvimos hablando acerca de que tenemos que aprender a saludarnos con un ósculo de amor o un beso de amor y un beso santo. Hay un saludo puro y genuino, una expresión externa del amor que nos tenemos los unos a los otros en Cristo Jesús, de cómo nosotros nos expresamos eso de manera física, sin pecados, sin malicia, sino que con santidad y con amor genuino de parte de Dios nos aprendemos a amar y a expresar ese cariño los unos a los otros. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora en los últimos 2 mensajes. En esta mañana quisiera ahora ir continuando haciendo la lista. Y esto es como una lista de compra. Usted sabe cuando usted va a hacer compra, usted hace leche, huevo, pan, jamón, queso, jugo, y sí, carne, arroz. Usted tiene su lista, usted va al supermercado y va, ok, ya. Y yo sé que estos últimos 2 sermones y este sermón de esta mañana son casi como una lista de compra, ¿verdad? Estoy yendo verso por verso, mandato por mandato, observando cada uno de ellos para que podamos entenderlos. ¿Okay? ¿Qué nos dice la palabra qué más nos dice la palabra respecto ahora a esto? Nos dice que tenemos que ser de apoyo los unos a los otros. Aquí está el próximo. Tenemos que ser de apoyo los unos a los otros. Y yo quisiera examinar varios textos bíblicos para que nos ayuden a entender esto. ¿Cómo yo puedo apoyar a mis hermanos en la fe? Pues primeramente yo tengo que aprender a cuidar, a ejercer cuidado y a cuidarnos los unos a los otros. En 1 Corintios capítulo 12, verso 25, Pablo dice lo siguiente. Pablo está hablando del cuerpo. Para darle el contexto a ustedes de 1 Corintios 12. Pablo está hablando del cuerpo. Y está hablando de que hay muchos miembros. Y está hablando de que cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Y cada miembro cumple esa función. Y ahora nosotros como parte del cuerpo, mira el verso 25 dice, tenemos que tener cuidado los unos por los otros. Mira lo que dice, a fin de que en el cuerpo, no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. El punto que él hace ahí es que de la manera en que nosotros cuidamos nuestro cuerpo y los miembros de nuestro cuerpo físico, en el aspecto físico, se cuidan unos a otros. Cuando el pie se golpea, la mano rápido baja hacia abajo a pasársela. ¿Verdad que sí? Esto es común. Usted se hace un tajito en la mano y la reacción más común nuestra, ¿cuál es? Usted se pone la mano en la boca. Ay, me dolió, especialmente esos cortes de papel, ¿sabe? Cuando usted está lidiando con papel y le pasa el filo del papel por la piel a uno y le hace. O si usted está bregando en su casa en un proyecto de carpintería que me ha pasado varias veces a mí y viene la estilla de la madera y esas estillitas pequeñas tienen una manera de meterse en un lugar ahí que después no puede salir. Inmediatamente mi cuerpo se cuida a sí mismo, el punto. Y cuando una parte de mi cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo se duelen junto con él y vienen al rescate, a ayudar a esa otra parte del cuerpo. Entonces, el punto que Pablo está queriendo hacer aquí es ese mismo en la iglesia, como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que aprender a cuidarnos los unos a los otros. Tiene que haber esa atención a los otros miembros del cuerpo. Y cuando uno se golpee, los demás vayamos a levantarlo y a rescatarlo. Así que el apoyo que nos debemos dar los unos a los otros viene o se manifiesta en ese aspecto de cuidado, de cuidarnos los unos a los otros. ¿Okay? También se manifiesta en el aspecto de restaurarnos los unos a los otros, específicamente restaurar a aquellos que caen en pecado dentro de la familia de la fe. Mira lo que Pablo habla en el libro de Gálatas capítulo número 6, verso 1 y 2. Dice lo siguiente.
Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y luego el verso dice, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Pablo está diciendo, yo tengo que aprender a llevar la carga de mi hermano. Y cómo en el contexto, ¿cómo que eso se da? Se da en el proceso de la restauración, lo que está hablando Pablo aquí. Aquellos que caen, los que son espirituales en medio de la iglesia, que tenemos la responsabilidad de venir a esa persona. Mira lo que dice, si alguno es sorprendido en falta, vosotros que sois espirituales, o sea, los más maduros en el Señor, vengan y ¿qué? Restáurelo en un espíritu de mansedumbre. Por supuesto, velando por ti mismo, no sea que tú también caigas también. Pero el principio que Pablo nos da aquí es de nosotros aprender a restaurarnos los unos a los otros. Si yo veo a un hermano cayéndose, ¿cuál es mi responsabilidad? De venir a levantarlo. No de venir a golpearlo. Y eso se da muchas veces en muchas iglesias. La persona tiene un problema y en vez de ser el lugar donde la persona es levantada y restaurada, se convierte en un lugar de acusación, se convierte en un lugar a la hora de juicio injusto, donde la persona muchas veces termina siendo echada de la iglesia sin razón, sin un proceso genuino de restauración. Pablo aquí nos llama a nosotros a que aprendamos a restaurarnos los unos a los otros y que aprendamos a llevar las cargas ahora, los unos de los otros. Llevar los unos las cargas de los otros. Y así cumplimos la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Pablo, la ley de Cristo es el principio que Cristo nos da. El mandamiento nuevo que Cristo nos dio. ¿Cuál es el mandamiento nuevo que Cristo nos dio? Amaos los unos a los otros como yo os amé a ustedes. Esa es la ley de Cristo. El amor que debemos tenernos como hermanos en Cristo. Ahora, si yo voy a cumplir el mandamiento de Cristo, tengo que aprender a llevar las cargas de mis hermanos. Y dentro del contexto entendemos que estamos hablando de restaurar a una persona que está cayendo, que está débil. Aquel que es fuerte, vele por levantar a su hermano que está débil. Así que nosotros nos apoyamos los unos a los otros a través del cuidado mutuo, a través de el restaurar y levantar a aquellos que están cayendo. Nos apoyamos también los unos a los otros a través de confortarnos a nosotros con las palabras y la esperanza, debo decir, de Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 18, Pablo dice lo siguiente, miren lo que dice Pablo. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Dice, confortaos unos a otros con estas palabras. Y ahí está hablando del principio de confortarnos, de alentarnos. Pero dice, con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Pues usted lee el contexto. No voy a leerlo todo porque el tiempo amerita, pero usted lee el contexto. Usted va a descubrir que Pablo está hablando acerca de la venida de Cristo. Y le dice a los tesalonicenses, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Porque ¿qué está pasando? Que los que duermen son los que murieron ya en Cristo. ¿Okay? Lo que está pasando en la iglesia tesalónica era que ellos esperaban que Cristo viniese ya. Que el regreso de Cristo era tan inminente que iba a pasar ahí. Pero luego comenzaron a morir gente dentro de la iglesia, porque esa es la ley de naturaleza, ¿no? Hermanos en Cristo comienzan a morir. Algunos eran martirizados, dados muerte a través del martirio. Otros morían por causas naturales, o por vejez, o por enfermedades. Y comenzaron a morir gente en la iglesia, entonces comienza a surgir la situación. ¡Ay! Cristo todavía no ha venido y estos hermanos se están perdiendo el regreso de Cristo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Dice, era el problema, era la situación, la preocupación que ellos tenían en su vida. Entonces, Pablo comienza a hablarle a los tesalonicenses respecto a la venida de Cristo. Y dice que ellos que murieron, ellos que durmieron, nosotros no precederemos a ellos, sino que en el momento de la venida de Cristo, cuando Él venga con trompeta en los aires, ellos serán resucitados, serán levantados y nosotros también seremos levantados con ellos. Es el principio que Pablo está estableciendo ahí. Está hablando de la venida de Cristo, está hablando de la realidad de que vendrá el momento en que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros también seremos elevados con ellos. Ellos no se pierden de nada y nosotros tampoco nos perdemos de nada. Lo que Pablo está hablando aquí es la esperanza del retorno de nuestro Señor. La esperanza de que Cristo prometió que vendría y como Él lo prometió, se ha de cumplir. Y ahora Él dice, confortaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? La palabra de la verdad de que Cristo viene. Y esas palabras no son realmente unas palabras de consuelo y de confort para nuestras vidas.
¿O no? Nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra con tantas situaciones, tantas aflicciones, con tantas luchas, pero cuando miramos hacia las promesas de Cristo y cuando miramos hacia el frente, cuando miramos hacia el futuro y sabemos que Cristo ha prometido que Él regresará, como que nuestra alma comienza a calmarse. Así que tenemos que apoyarnos los unos a los otros a través de confortarnos los unos a los otros a través de las palabras, las promesas y la esperanza que tenemos en Cristo. De nosotros llevar la verdad de Dios a mis hermanos en la fe para que esas palabras de verdad en su vida sean unas palabras de fortaleza en su vida. Y nos cuidamos los unos a los otros a través de estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 10, verso 24. Hebreos 10, 24. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y las buenas obras. La idea aquí no es la de ser reactivo, sino la de ser proactivo. La de yo buscar la oportunidad para retarnos los unos a los otros, estimularnos los unos a los otros a ser obedientes y hacer buenas obras en el Señor. Mira lo que dice, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Sabe que parte de la función de pertenecer a un cuerpo en una iglesia local, una comunidad de fe local, es realmente nosotros retarnos, por así decirlo, o estimularnos los unos a los otros a obedecer a Dios? Usted me reta a mí y yo los reto a ustedes. Un estímulo que nos damos mutuamente los unos a los otros para ser obedientes a Dios, a amarnos más, a obedecer más, a buscar hacer las buenas obras que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea que nosotros necesitamos constante supervisión en nuestra vida. Déjeme decirle algo. Es la realidad. ¿Saben que es así? La mayor parte de la gente se suscribe al gimnasio en el mes de enero. Pero si no tienen una persona que los esté constantemente estimulando, déjeme decirle algo, pues dura poco la suscripción. Y después, ya me cansé de ir. Pero las personas que van juntos, vamos al gimnasio juntos, ¿qué ocurre? Comienzan a estimularse el uno al otro. Entonces, en nosotros, estando dentro de la comunidad de fe, yo comienzo a hacer un estímulo a usted un estímulo a mí, ustedes un estímulo los unos a los otros, porque estando juntos nos retamos los unos a los otros. Nos estimulamos los unos a los otros. Ahora, cuando estamos solos, no tenemos quien nos estimule. Cuando me separo de la comunidad de fe, cuando me separo de la iglesia, cuando me separo del cuerpo, lo que termina pasando es que pierdo esa persona que puede estar a mi lado, que me viene a estimular para yo ser obediente, para yo honrar a Dios, para yo practicar las obras de amor que Dios quiere que yo practique. Así que nosotros en la iglesia debemos aprender a apoyarnos los unos a los otros a través del estímulo que debemos darnos los unos a los otros. Debemos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Ok? Ahora, esas son unas ordenanzas en el aspecto positivo. ¿Qué quiero decir eso? Que son ordenanzas de cosas que tenemos que hacer. Tenemos que estimularnos los unos a los otros, tenemos que restaurar los unos a los que caen, tenemos que confortarnos los unos a los otros con la esperanza de la venida de Cristo, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, pero también la Escritura nos da mandamientos a nosotros desde el punto de vista negativo, o sea, prohibiciones, cosas que no debemos hacer. No hagas esto. La palabra siempre incluye muchas ordenanzas de esa manera. Tenemos cosas que tenemos que hacer o debemos hacer, y luego tenemos cosas que la palabra nos dice, no las hagas. Y aquí tenemos unas cuantas que quiero observar respecto a la relación que debemos tener los unos con los otros. Una de ellas se encuentra en Santiago capítulo 4, verso 11. Y esta es no hablar mal los unos de los otros. Mira lo que dice Santiago 4, 11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. No habléis mal los unos de los otros. El pecado aquí es el de la calumnia. Es el de yo comenzar ahora a hablar mal de mi hermano a las espaldas del hermano. Es yo comenzar, y perdón que use la palabra, a bochinchear, a tener bochinche. Mira, y hablo mal del hermano con todo el mundo, menos con el hermano.
Eso pasa, porque es que esa es la naturaleza de la calumnia. La naturaleza de la calumnia es que yo lo digo, pero no delante de la cara de la persona a quien estoy calumniando. Que la realidad es que si yo tengo algo que decirle a la persona, debo ir ¿qué? Directamente a la persona y hablar directamente con ella. Y expresar mi preocupación o el reclamo que tenga que hacer directamente con la persona. No ir detrás e ir donde mira, te enteraste del hermano y comenzar a levantar ahora rumores o calumnias en contra de la persona. Mira, no hay nada más feo, mi hermano, no hay nada tan horrible como hermanos en la fe hablando mal los unos de los otros. Eso causa una división dentro del cuerpo de Cristo. Eso causa, mi amado hermano, ahora que comienza a haber una ruptura en la comunión de la iglesia. Eso comienza a hacer ahora que se formen facciones y preferencias dentro de la iglesia. Comienza a haber divisiones. Y cuando venimos a ver, tenemos el cuerpo de Cristo completamente partido en pedazos, roto. Cuando debemos ser un cuerpo unido, debemos ser un cuerpo que estamos buscándonos los unos a los otros. Y esa unidad de amor debe estar presente. El hablar mal de los hermanos en la fe, mi amado hermano, se convierte en una razón de división. Mira lo que dice Santiago continuando leyendo el verso bíblico. Dice, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le quiere decir? Básicamente, de manera bien sencilla. Aquel, mi amado hermano, que habla mal de su hermano, está rompiendo la ley. Porque el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amarse los unos a los otros. ¿En qué se resume toda la ley? ¿En qué se cumple toda la ley? Dice la Escritura, en amarnos, en amar a Dios y amar al prójimo. Pero si yo soy un calumniador, estoy realmente quebrantando la ley de Dios, no estoy cumpliendo con ella. Así que no podemos, mis amados hermanos, hablar mal de los hermanos. ¿Qué usted debe hacer? Con amor, con gracia, con misericordia, velándote a ti mismo. Si usted tiene que hablar algo sobre una persona, vaya directamente a la persona y exprese la preocupación que usted tiene por la persona. No vaya a regar rumores en la iglesia, a decirle a aquel y al otro y al otro. Y cuando usted viene a ver, la iglesia entera se ha enterado de la situación del hermano, excepto la persona. Y después cuando viene la persona a darse cuenta, ya ha creado entonces ahora un daño tan grave dentro de la congregación. Porque es como un veneno. Y cada vez que usted comienza a hablar mal de la persona, detrás de la persona, usted lo que está haciendo es simplemente regando ese veneno en los oídos de las personas, regando un prejuicio en contra de la gente. Y termina siendo, mi amado hermano, un veneno que infecta a la congregación en general. Si nosotros somos realmente humildes y si amamos realmente a los hermanos en la fe, yo debo ir con esa humildad y ese amor a la persona y hablar directamente con la persona. Y nosotros, los demás, debemos ser lo suficientemente humildes también para recibir al hermano que viene a hablarme. Porque es el otro problema que tenemos. Cuando la persona tiene que ir donde mí a decirme algo, por lo general, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a la defensiva. Y no queremos recibir la corrección que estamos siendo dada en ese momento. Así que debemos practicar esto. Ser honestos los unos con los otros, no calumniadores. No yendo a las espaldas del hermano a hablar mal del hermano. Otro principio, otro mandamiento en el negativo. No podemos ser vengativos. Yo no puedo ahora tomar la venganza en mis manos y buscar vengarme de mi hermano por un mal que me ha hecho. Ese principio lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Mira lo que dice. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Mirad que nadie devuelva mal por mal. Déjeme traducírselo al lenguaje de hoy día. Hay un refrán que mucha gente utiliza por ahí que va de esta manera. A mí, el que me la hace, me la paga. Ustedes conocen el refrán, ¿verdad que sí? Y ese refrán, mi amado hermano, esa forma de pensar no es una forma de pensar bíblica. No es una forma de pensar del creyente. Esa forma de pensar no debe existir en el creyente. Yo no debo pagar mal por mal. La realidad es esta.
que nosotros dentro de la familia de la fe nos vamos a herir. Nos vamos a herir. Yo no tengo una idea no realística de la vida en la iglesia. Yo sé que como familia van a llegar momentos en que surgirán heridas. Es más, para los cristianos, las decisiones más severas y dolorosas no provienen de la maldad del mundo o de la maldad de los incrédulos, de la gente de afuera. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que el que no es creyente va a hacerlo. A mí no me sorprende cuando una persona no creyente viene y trata de herirme o de hablar mal de mí, porque eso es lo que yo esperaría que hiciesen. Y la palabra ya nos lo ha dicho. Cristo nos lo advirtió. Cristo dice, si me persiguieron a mí, si hablaron mal de mí, ustedes no se sorprendan que lo hagan de ustedes también. Si persiguieron al maestro, perseguirán también a los discípulos. Así que cuando el mundo ataca, a nosotros no nos es de sorpresa. No. Quizás nos sentimos heridos, por supuesto, no estoy negando que nos sentamos heridos. Quizás una persona que yo considero que era un amigo mío, que no es creyente, pero lo respetaba y tenemos una amistad. Luego de repente veo a esa persona tratándome a mí de esa manera y quizás hablando mal de mí o levantando una calumnia falsa o testimonio falso en contra mí. Quizás eso me duele, pero al final al cabo no me sorprende, porque es la realidad. El mundo trata a los creyentes de esa manera. Pero ahora las decepciones más grandes dentro de la iglesia no vienen de ahí, sino de otras ovejas dentro de la iglesia. La realidad es que las ovejas son definitivamente capaces de hacer daño a otras ovejas, pecando en contra de ellas de diferentes maneras. Dentro del contexto de la iglesia es donde nosotros estamos más abiertos a ser heridos los unos por los otros. Donde hay amor, escuche bien, donde hay amor siempre va a haber la capacidad de herirnos los unos a los otros. Es la realidad. Y ustedes lo saben así no solamente por el contexto de la iglesia, ustedes lo saben así por el contexto de la familia. El matrimonio, los padres y los hijos. Ustedes entienden que las personas que más están, por así decirlo, abiertas a herirlo a usted son aquellas personas que más cerca están a usted. El esposo puede herir fácilmente a la esposa puede herir fácilmente a su esposo, o el padre y la madre pueden herir fácilmente a sus hijos, o viceversa, los hijos fácilmente herir a sus padres. Porque como estamos abiertos a esta relación de amor tan íntima, cualquier acción de pecado de parte de uno de ellos en contra del otro se convierte realmente en una causa de dolor. Y eso mismo ocurre dentro de la iglesia. Dentro de la congregación de los santos no somos perfectos todavía, no hemos llegado al cielo, no estamos completamente glorificados todavía. Y lo que va a pasar, mi amado hermano, es que van a haber situaciones, van a llegar momentos en los cuales quizás usted le va a pisar un pie a otra persona, figurativamente hablando. Quizás usted va a rodar el codo a otra persona, ¿verdad? De manera figurativa estoy hablando. Quizás usted va a herir a otra persona o quizás lo hieran a usted dentro del contexto de la iglesia. Y nuestra acción muchas veces, nuestra reacción, debo decir, a cuando nos tratan mal o cuando nos hieren, muchas veces nosotros tratar de devolver el favor. Y de ahí donde viene ese refrán, a mí el que me la hace la paga. Nosotros cuando me hieren, muchas veces buscamos herir de vuelta. Y el principio bíblico aquí es ese, no hagas esto. No pagues mal por mal. No respondas con maldad al pecado de los otros. No responda con venganza. El punto es no sea vengativo. No es pagar ahora, pues me hiciste un mal, pues yo voy a darte doble ahora. Para que sientas el dolor que yo sentí multiplicado por 2 ahora. Eso no es la actitud de un creyente. Esa no es la forma de pensar de un creyente, mi amado hermano. Como creyente nosotros debemos aprender a pagar mal. Lo pagamos con bien. Pastor, pero eso está difícil. Usted me dirá. Pero es que tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo claro en la Escritura. Ustedes saben de quién estoy hablando. De nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo supremo, mi amado hermano. Que cuando lo injuriaban, Él lo injuriaba de vuelta. Cuando lo maltrataban, Él lo maltrataba de vuelta. Mientras lo estaban castigando, cuando lo estaban crucificando, lo estaban burlándose de Él, Él no se burlaba de vuelta.
Mas sin embargo expresaba palabras de amor. Y le pedía al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen aún allí en la cruz. No le tomes en cuenta lo que está diciendo el pecado que ellos están cometiendo ahora. De matar al Hijo de Dios. Tenemos en Cristo Jesús el ejemplo supremo, mi amado hermano, de cuando lo tratan mal, Él responde con amor. Y esto es difícil, yo sé que esto es difícil. Porque nuestra naturaleza humana es que cuando me hagan mal, yo respondo de acuerdo a eso. Es contra nuestra naturaleza el responder con amor cuando alguien nos hiere. Eso es contra la naturaleza humana. Eso solamente proviene, mi amado hermano, del Espíritu Santo de Dios. Es solamente a través de la sumisión de mi orgullo, la sumisión de mi ego, la sumisión de mi pecado al Espíritu Santo, a Dios, que yo puedo en el momento en que alguien me hiere responder con amor, responder con misericordia, responder con gracia. Solamente a través de la obra del Espíritu Santo en mi vida es posible hacerlo. No busquemos, mi amado hermano, ser vengativos con los hermanos en la fe. Les advierto esto. Van a llegar momentos, lo dije ya, van a llegar momentos de herida. Algún hermano en la fe, en la iglesia, te va a herir. Eso puede ocurrir. Pero nuestra respuesta, mi amado hermano, debe estar gobernada por el amor. Debe estar gobernada por la gracia de Dios y por la misericordia. Debe estar gobernada por el perdón y el deseo de querer perdonar a la persona y restaurar nuestras relaciones. No es el momento para salir corriendo, porque muchas personas cometen el error. Me lastimaron en la iglesia, ¿qué es lo primero que hacen? Me voy. Eso me deja saber a mí que no estamos comprometidos a la familia de fe. Están comprometidos. Si yo paso una herida en la iglesia, que eso va a pasar, eso pasa. Me hirió una persona. Y yo respondo con esta idea, después me largo de aquí y me voy, olvídate. No estoy comprometido. Porque si yo estoy comprometido, cuando me hieren, busco restaurar. Busco la unidad, busco el amor, busco el perdón, busco la gracia, busco la misericordia. Es la forma en que debe el creyente responder en el momento de que sea herido, que sea insultado o que sea maltratado de alguna manera u otra. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a poner las cosas en las manos del Señor. El Señor es el que se encarga de esas cosas. La venganza es mía, dice el Señor. Él es el que se encarga de dar juicio y de disciplinar. Mi responsabilidad es de amar al hermano, de buscar perdonándonos los unos a los otros y dejar que Dios se encargue de ejecutar el juicio como Él quiera hacerlo. Amén. Así que no podemos ser vengativos dentro del contexto de la congregación local, dentro del contexto de la iglesia, de los hermanos en la fe. Otro mandato, próximo. También viene en el negativo. No mentir. Pero este tiene dos partes, una parte negativa y una parte positiva. No mentir. No podemos mentirnos los unos a los otros, sino que tenemos que hablar de la verdad los unos con los otros. Colosenses capítulo 3, verso 9 dice lo siguiente: no mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. La mentira es una práctica ¿de quién? Del viejo hombre, mi hermano. De la vieja criatura. Del Josué que estaba perdido en sus delitos y pecados. La mentira no es una práctica del creyente, es una práctica del pecador. Y si yo estoy en Cristo, si yo soy una nueva criatura en Cristo, yo estoy desechando lo viejo y vistiéndome de lo nuevo, ¿o no? Eso es lo que la Escritura nos llama a nosotros a hacer. Y ese es el contexto bajo el cual Pablo escribe aquí. Ahí en Colosenses capítulo 3, el verso número 8, justamente el verso anterior, dice lo siguiente: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la maledicencia, el lenguaje soez o el lenguaje altivo. Y luego el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros, porque estamos desechando el viejo hombre. Estamos sacando las viejas prácticas. La mentira no es una práctica del creyente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser gente de verdad. Dios es verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Cristo es la verdad de Dios encarnada. La palabra de Dios es la verdad de Dios escrita. Y si nosotros estamos en Cristo, estamos supuestos a ser personas de la verdad. Así que no podemos mentirnos los unos a los otros, sino que tenemos que hablar la verdad los unos con los otros.
Efesios capítulo 4, verso 25 nos da ese mismo principio y dice: por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Dejando a un lado la falsedad o la mentira, hablemos la verdad los unos con los otros o con su prójimo, como dice aquí el apóstol Pablo. ¿Por qué? Dice, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuál es la razón para yo hablar la verdad y dejar de hablar mentira con mi hermano? Es porque somos miembros los unos de los otros. Miren, nuestro cuerpo físico no podría funcionar correctamente si cada miembro del cuerpo se comunica incorrectamente con el otro. Si el cerebro comenzara repentinamente a enviar señales falsas a nuestros pies, nos tropezamos. Si falsamente el cerebro informa a nuestro cuerpo referente a si el ambiente está caliente o está frío, podemos fácilmente congelarnos de muerte. Si los ojos decidieran enviar señales falsas al cerebro, entonces una curva peligrosa en la carretera podría convertirse en una recta y literalmente podemos tener un accidente que cobra nuestra vida. Y así por el estilo podemos ir mencionando cómo los miembros del cuerpo interaccionan los unos con los otros. Y si un miembro del cuerpo no es honesto con el otro miembro del cuerpo, ¿qué termina pasando? El cuerpo no opera y no funciona de la manera apropiada y correcta. ¿Ve? Entonces la iglesia también no puede funcionar correctamente si sus miembros no hablan la verdad entre sí y no trabajan con honestidad y con amor. Si nosotros estamos constantemente mintiéndonos los unos a los otros, mi amado hermano, estamos nosotros cayendo en el error de engañar a nuestros propios miembros del cuerpo. Estamos engañándonos a nosotros mismos, por así decirlo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Así que tenemos que aprender a hablar la verdad siempre con los hermanos, mis amados. Tenemos que aprender a hablar la verdad en amor los unos con los otros. Ese principio es muy importante. La verdad en amor es importante. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente, faltos de amor, dicen, no es que yo hablo la verdad siempre, y lo que están haciendo es insultando a la gente. Hay un problema también. Cuando digo hablar la verdad, estamos hablando de hablar la verdad con amor, con misericordia, con gracia, con cariño, con entendimiento, con sabiduría. De modo que no iramos a la gente innecesariamente, mis amados hermanos, sino que expresemos amor en el proceso de hablar la verdad. Y eso se da de muchas maneras, mi amado hermano. Dentro de la iglesia se da muchas cosas. El no ser honestos los unos con los otros. Seamos honestos, digamos la verdad, hablemos la verdad. No ocultemos nuestras condiciones personales. Hace unas semanas atrás, fue la semana pasada exactamente, les decía a ustedes que una de las cosas que no permite que la persona se integre genuinamente dentro de la congregación es el orgullo. Porque el orgullo es lo que me lleva a mí a ocultarme, a tapar. No quiero que la gente vea quién yo soy. Y comenzamos a pretender algo que no somos. Y yo no puedo hacer eso. Dentro de la congregación de los hermanos yo tengo que ser honesto y tengo que ser verdadero. Tengo que ser sincero con los hermanos en la fe. No puedo ser orgulloso y tratar de mentir. Mentir para que los hermanos no sepan realmente cuál es mi condición, sino que tengo que ser honesto. Si usted tiene una lucha, mi amado hermano, si usted tiene una lucha, sea honesto y admita su lucha. Admita cuál es el problema que tiene. Admita cuál es la necesidad que usted tiene. Si usted tiene una lucha con un pecado específico, no mienta. Porque al final y al cabo usted no está engañando a los hermanos, está engañando a usted mismo. Porque a Dios nadie lo engaña. Y eso me lleva entonces al próximo punto. Y es que aprendamos a confesar nuestros pecados unos a los otros. Santiago capítulo número 5, verso 16 dice lo siguiente. Y aquí dejamos a un lado los puntos negativos y regresamos a un punto positivo. Dice Santiago 5, 16, dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿De qué está hablando Santiago aquí? Está hablando Santiago del principio que nosotros debemos aprender a mantener relaciones abiertas, relaciones compartidas con nuestros hermanos en la fe, en la cual podamos dialogar de cuáles son nuestras luchas personales.
No estamos hablando, cuando Santiago dice confesado los pecados los unos a los otros, no estamos hablando de este aspecto de confesar el pecado buscando perdón o remisión de pecado como se hace dentro del contexto de la Iglesia Católica, que vamos a confesarnos, ¿verdad que sí? Vamos al cura, me voy a confesar ante el cura allí, el sacerdote. No es lo que está hablando Santiago, cuando Santiago dice confesado los pecados los unos a los otros, porque a quien único yo puedo confesar mis pecados para ser redimido y perdonado es a quién. A Dios, a través de Cristo. Cristo es mi sacerdote y mi confesión al Padre es a través de Jesucristo. Así que mis pecados en mi vida personal yo los confieso a Dios. Ahora, ¿de qué está hablando Santiago? Está hablando de que nosotros debemos ser lo suficientemente humildes para que dentro del contexto de la iglesia yo pueda dialogar con mis hermanos en la fe acerca de cuáles son mis luchas personales. Número uno. Y número dos, si yo he herido a un hermano en la fe, debo ir donde el hermano de fe a confesar mi pecado a ese hermano y a pedir perdón. Pero específicamente quiero concentrarme en este aspecto de yo aprender a mantener una relación abierta y honesta y sincera con mis hermanos en la iglesia. ¿Cómo yo puedo sobrellevar mi carga o mi pecado si yo no sé pedir ayuda cuando la necesito? ¿Cómo yo puedo superar cualquier pecado de mi vida? Que lo reconozco, entiendo que lo tengo, si no puedo hablar con un hermano en la fe. Mira lo que dice, no solamente confesar los pecados unos a otros, sino que dice, orar unos por otros. Cuando usted viene donde me dice, pastor, tengo esta lucha, ¿cuál es mi respuesta inmediata? Voy a orar por ti en eso, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos por eso, para que el Señor te ayude a fortalecerte. Y no solamente eso, sino como pastor tengo ahora la responsabilidad de aconsejarte y de darte la instrucción bíblica respecto a cómo puedes sobrellevar esa carga. Pero si no hay esa comunicación, si no nos abrimos los unos a los otros para ser honestos y sinceros y poder realmente decir lo que estamos pasando, no puede haber ayuda. No hay ayuda. Yo no conozco tu necesidad a menos que tú no la des a conocer. Los hermanos no te pueden ayudar si tú no vas donde tu hermano a decirle, hermano, ayúdame a orar por esto. Es saludable entonces, escuche bien, es saludable entonces que dentro de la iglesia ustedes aprendan, amados hermanos, a tener relaciones saludables de confianza unos con otros. No estoy diciendo que usted va a ir por toda la iglesia, todos los hermanos el domingo para hacer la puerta y decirle, hermano, tengo este problema. No estamos hablando de eso, tampoco. Pero estoy hablando de yo aprender a tener relaciones suficientemente fuertes con hermanos dentro de la congregación, gente en quien yo puedo confiar, gente en quien yo puedo venir a pedir consejo, gente a quien yo puedo venir a decirle, estoy luchando con este pecado en mi vida, ayúdame a orar, aconséjame, intercede conmigo y ayúdame a sobrellevar esta carga. Es lo que estamos hablando. Tenemos que aprender a ser lo suficientemente humilde para poder hacer eso. Tenemos que aprender dentro del contexto de la iglesia entonces a confesarnos los pecados los unos a los otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. Permítanme pararme un segundo. Está hablando Santiago de la sanidad física, no necesariamente de la sanidad física, sino espiritual. A través de la confesión de pecado y la oración nosotros nos sanamos los unos a los otros. Porque el pecado hiere, el pecado trae cargas excesivas sobre la persona. El pecado afecta la comunión entre los hermanos en la iglesia, afecta las relaciones, afecta mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Y a través de la confesión y la oración surge la sanidad. ¿Okay? Y por último, en 1 Corintios capítulo 11, verso 33, tenemos el principio de que tenemos que aprender a tener una comunión genuina cuando celebramos la cena del Señor. Una comunión genuina cuando celebramos la cena del Señor. Es el último mandato que les doy y cierro con este. Y es bien corto, realmente bien corto, porque es bien básico y yo creo que es evidente y ya yo lo he hablado en muchas otras ocasiones. 1 Corintios 11:33 dice, así que hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. Esperaos unos a otros. Entendamos un poquito el contexto. La cena del Señor, la celebración de la cena del Señor en la iglesia de Corintios se había convertido en causa de división. No había una comunión genuina entre los hermanos. Si usted lee el capítulo 11 de Corintios completo, usted va a darse cuenta de lo que estaba pasando. Pablo dice que los que tienen se adelantan a comer primero. Y los que no tienen se quedan con hambre. Y unos están llenos y ebrios, porque también se ponían a beber. Y otros tienen sed y hambre. Y había una división dentro de la iglesia de Corintios tal, mi amado hermano,
por causa de que unos tenían, otros no tenían, y no aprendían a discernir el cuerpo de Cristo entre los hermanos en la fe, y no aprendieron a esperarse los unos a los otros. Y a la hora de tomar la cena del Señor, uno se adelantaba y comía primero, otro quizás no tenía para comer, y otro comía después. Y Pablo aquí establece el principio ahora de que cuando celebramos la cena del Señor, nosotros tenemos que aprender a tener una comunión genuina. Esa comunión que tenemos cuando celebramos la cena del Señor, mi amado hermano, debe llevarnos a nosotros a esperarnos los unos a los otros. Por eso que cuando nosotros tomamos la cena del Señor el primer domingo de cada mes, ¿qué hacemos? Tomamos el pan juntos. Bebemos la copa juntos. ¿Por qué, mi amado hermano? ¿Por qué lo hacemos juntos? Porque entendemos que estamos celebrando un acto que nos une en Cristo Jesús. Esto no es un acto de separación, sino de unidad, porque en Cristo venimos a ser uno. En Cristo venimos ahora a ser pecadores que hemos sido redimidos y restaurados. Y no hay diferencia en la mesa del Señor, no hay diferencia, no hay preferencia, no hay aquel que tiene o el que no tiene. En la mesa del Señor somos todos iguales. Tanto el que sirve la mesa como el que la recibe, somos todos iguales. Como el pastor, como el ujier que pasa los elementos, todos somos iguales. Porque simplemente somos hermanos pecadores que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y debemos aprender a practicar una comunión genuina en el momento de la celebración de la cena del Señor. Y por eso nos esperamos unos a otros. Amén. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esta palabra? Yo creo que es muy práctica. Y estaba en mi corazón querer hacer estos mensajes para que recibamos la instrucción nosotros respecto a cómo nosotros debemos tratarnos dentro del contexto de la familia de la fe. Y quizás habría muchas otras cosas más que podríamos decir, solo que he tomado aquellas cosas que pensé que eran más pertinentes y aplicativas a nuestra iglesia en este día. Permítanme darle gracias al Señor en esta mañana y luego de eso les pediré que se pongan sobre sus pies para entonar un último himno y así nos despediremos. Amén. Padre, gracias te damos por esta palabra que hemos escuchado, Señor. Gracias te damos por estos consejos que tu palabra nos ha dado en estas últimas semanas, Dios, respecto a cómo debemos tratarnos dentro del contexto de la iglesia. Gracias te damos, Señor, que tú nos instruyes, tú no nos dejas solos, tú no nos abandonas, sino que nos traes instrucción constante, oh Dios, a nuestras vidas a través de tu palabra. Y esta mañana hemos escuchado una serie de consejos y de principios y de mandatos respecto a cómo debemos tratarnos dentro de la iglesia. Y queremos solamente, Señor, pedirte y suplicarte y rogarte que nos ayudes, oh Dios, que nos ayudes a poder cumplir cada uno de estos mandatos, oh Dios. Que nos ayudes a ser fieles a estas cosas, oh Dios. Y si alguno de nosotros está teniendo problemas con uno o con otro mandato, Señor, que nos ayudes y nos fortalezcas en esa área a través de tu Espíritu Santo para que podamos, Dios, cumplir todo lo que tú quieres que cumplamos y que seamos obedientes a ti y que glorifiquemos tu nombre a través de todas estas buenas obras, Señor. Te rogamos y te pedimos que nos unas más como iglesia. Te rogamos y te pedimos, Señor, que nos enseñes a amarnos más, a deleitarnos más en la comunión de los santos, que nos enseñes, Señor, a realmente ser una familia de fe, una familia unida, Señor. Que no hayan divisiones en medio nuestro, que no hayan riñas ni contiendas en medio nuestro, sino que tu amor gobierne todas nuestras relaciones dentro del contexto de esta congregación, Dios. Te pedimos, Señor, que aprendamos y nos enseñes a prácticamente a demostrar ese amor a mis hermanos en la fe. A que yo lo haga, Señor, de manera verdadera y sincera y honesta. A que unos a otros nos amemos y que nos demostremos ese amor, Dios. Por Jesús, tu amado Hijo, oramos. Amén y amén.